como la morfología han venido en examen de admisión, ¿ah? ¿Sí? Entonces, es muy importante que los tomes en cuenta estos temas, porque ya han venido en examen de admisión y tienes pues que recordarlos. Han venido tanto en el examen anterior que fue cancelado, ¿no? Que fue cancelado por plagio, como en el último que tomaron, ¿no? El que sí lo tomaron en cuenta. Entonces, tengan muy en cuenta esto. A ver, chicos, nosotros vamos a hablar dentro de esta clase de lo que es la morfología. ¿Ya? Vamos a trabajar la morfología. Cuando hablamos de la morfología, ajá, exacto, la morfología es cómo una palabra se va a formar, cómo una palabra está estructurada. Y justamente con esa estructura podemos nosotros crear, formar su concepto, su definición. ¿Sí? Recuerda, todas las palabras, ¿ah? Todas las palabras siempre tienen una raíz o lexema. Todas las palabras tienen raíz o lexema. No te olvides de esto, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, de la palabra amor, ¿sí? Esto que tanto buscas, que tanto anhelas. De la palabra amor, su raíz, su lexema, solamente es am. Como logras ver ahí en tu pantallita. Am. Arribita de am dice lexema o raíz. Ahora, a esta raíz yo le puedo añadir prefijos, es decir, elementos que se le anteponen, ¿sí? Elementos que se anteponen a la raíz, prefijos. O también le puedo añadir posteriormente lo que son sufijos, ¿sí? Los que van después de la raíz. Esto me va a permitir a mí formar, crear nuevas palabras. ¿Sí? Me va a permitir a mí formar, crear nuevas palabras, nuevos términos con un nuevo significado. Por ejemplo, yo puedo decir desamor o amor nada más, o amante, o amar, o desamar. O también puedo formar el término enamorado, enamorada, ¿sí? Enamorar o desenamorar. Entonces, yo puedo añadirle varios elementos, ¿no? En este caso, prefijos o sufijos que se denominan como derivativos, morfemas derivativos, o incluso decir, ¿no? Enamorado o enamorada, que le estoy añadiendo género, que vienen a ser morfemas gramaticales, que justamente son los que me van a permitir a mí formar una nueva palabra, formar un nuevo término. Ahora, recuerda, no solamente existen prefijos o sufijos, sino que también utilizamos nosotros los famosos infijos, que son términos que van en el interior de la raíz. Por ejemplo, te doy la palabra lavable. En el caso de la palabra lavable, lab es tu raíz, a es el elemento que ve en medio, infijo, y ble es el sufijo. ¿Sí? Entonces así podemos ir formando nosotros estas expresiones. Recuerda, la morfología siempre es cómo se estructura, cómo se forma una palabra. Ahora bien, su elemento principal, ¿sí? Su elemento principal a trabajar es el morfema. ¿Qué me dice la teoría con respecto al morfema? Me dice que el morfema es la unidad mínima de la gramática que expresa conceptos. Es decir, el morfema es el significado. El morfema es aquella palabra que tú vas a presentar, pero que esa palabra tiene un significado que todos podemos comprender. Por ejemplo, mira la pequeña imagen, ¿no? Vemos ahí a un niño pues asustado, ¿no? Porque esta pandilla de señoritas pues lo está persiguiendo. Y él se siente indefenso, ¿sí? Él se va a sentir indefenso. Ahora yo tomo el término indefenso y voy a ver cómo se está formando esta palabra y cuál es el significado que le corresponde. Me concentro primero en la raíz. Y la raíz viene de defensa, ¿no? Defense. Defensa, defensor. Y sabemos que esa determinación de defensa hace referencia a una protección.
Algo que te permite a ti cubrirte y protegerte, ¿sí? Pero también observamos que está el prefijo in. Y el prefijo in hace referencia a una negación, a una falta. Entonces, si yo junto los dos términos para poder formar la nueva palabra indefenso, me voy a dar cuenta que indefenso es carente, falto. ¿De qué? De protección. ¿Te das cuenta cómo estoy formando un nuevo término? ¿A través de qué? De la estructura de estas palabras. Separo in, separo defenso y estoy formando. Indefenso hace referencia en este caso al masculino. Es un niño, ¿sí? Es un niño que está indefenso, es un niño que no tiene protección. Porque también hay indefensa, haciendo referencia al femenino. Pero en este caso, pues el ejemplo es indefenso. Entonces, mira cómo nosotros podemos ir formando un término. Mira cómo nosotros podemos crear un concepto, una definición de una palabra. El morfema me permite justamente hacer eso. El morfema tiene la capacidad de permitirnos a nosotros formar un término, formar una definición. Ahora, este morfema no se va a quedar solamente allí. El morfema presenta clases. La primera clase es el morfema lexical. Recuerda, cada vez que a ti te piden hablar sobre el morfema lexical, te están pidiendo básicamente la raíz, te están pidiendo el lexema. Eso es lo que te piden, la raíz o lexema. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice que el morfema lexical es el núcleo de la palabra que a partir de él se pueden formar palabras flexivas o palabras derivativas. Es decir, gracias a la raíz, a través de la raíz, yo voy a poder formar nuevas palabras. Una palabra flexiva que presente género y número y una palabra derivativa que tenga pues una definición diferente, pero que sean relacionados, que tengan una relación entre sí. ¿Con qué? Con la raíz. Por ejemplo, te doy la palabra camilla y la palabra cama. En la palabra cama y en la palabra camilla, ambas terminaciones presentan una misma raíz. ¿Cuál es la raíz? Cam. Cam es su raíz. Ahora, ¿por qué digo que cama es flexivo? Porque tiene género y tiene número. Singular en cuanto a número y género femenino. Cama. ¿Por qué flexivo? Porque deriva camilla. Camilla deriva de cama. Son dos elementos diferentes, cumplen una función diferente. Una camilla sirve básicamente pero cuando tú estás enfermo o tienes algún mal, estás hospitalizado, por ejemplo. Ahí empleas una camilla. Pero en tu vida diaria, en tu uso diario, utilizas una cama. Claro, como camarote o una camita. Excelente. Entonces, podemos seguir formando nuevas palabras relacionadas con esta raíz. Ahora, profesor, una pregunta. ¿Siempre las raíces son así? Es decir, por ejemplo, si tú observas la raíz, solamente la raíz, ¿ah? ¿Le puedes dar una definición? ¿Le puedes dar tú una definición? Solamente la raíz. Si observas la raíz, ¿la puedes definir? ¿Qué crees tú? ¿La puedes definir o no? No, ¿cierto? No la puedes definir. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que todas las raíces son así? ¿Que no se puedan definir? ¿Que necesiten de otro elemento para poderse definir? ¿Crees tú que todas las raíces son así iguales? ¿O hay alguna raíz que sea diferente? Excelente, Jonathan. Muy bien. Perfecto. Acabas de dar un muy buen ejemplo. Pan. Pan es una raíz diferente. Pan es una raíz. Mar, flor, son raíces diferentes. Son raíces. Y como te das cuenta, a diferencia de cam, son raíces que tienen definición. Sí, claro, son raíces que se pueden definir. Entonces, no siempre te vas a encontrar con una raíz que necesite de un elemento para poder definirse.
hay algunas raíces que por sí solas tienen una definición, ¿sí? Ya los vamos a ver, en este caso, qué nombre se les atribuye, ¿sí? ¿Qué nombre se les atribuye? Entonces, recuerda, cada vez que a ti te pidan un morfema lexical, cada vez que te pidan un morfema lexical, recuerda, solamente es la raíz, ¿ya? Solamente es la raíz, nada más. Solamente la raíz, ¿ya? ¿Por qué? Porque este morfema lexical, cuando está siendo acompañado de un morfema gramatical, va a dejar de ser una raíz que no puede tener un sentido, por ejemplo, para convertirse en una palabra con definición. El morfema gramatical básicamente se utiliza, lo vamos a utilizar nosotros con aquellas raíces que no tienen un significado por sí solas. Básicamente se relaciona con ellas porque ya le van a dar sentido. Ahora, cuando se relacionan con las otras que sí tienen un sentido por sí solos, pues permite formar una nueva palabra, un nuevo término, ¿sí? Un nuevo concepto. Ahora, el morfema lexical justamente te dice que convierte la raíz en palabra. Va a convertir ese lexema que tú tienes en una palabra. ¿Por qué? Porque va a hacer uso de ¿qué? De los flexivos. Por ejemplo, al hacer uso del flexivo simple, le va a añadir a esa raíz tanto género como número. ¿Sí? Le añade género y le añade número. Por ejemplo, te doy la raíz doc. Mira, te doy la raíz doc. Si yo observo la raíz doc, no la puedo definir, no le puedo dar una definición. Ahora, ¿qué me dice el flexivo, el morfema gramatical? Me dice, hey, aguanta, no te preocupes. ¿No lo puedes definir? No te preocupes, yo te doy una solución. Mira, te presento al flexivo simple. El flexivo simple le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mira, yo te voy a dar género y te voy a dar número. ¿Qué tienes? Doc. ¿Por qué no dices doctor? ¿Mm? Claro, doctor tiene género masculino y está en simple. Está en número simple. Ya tienes una nueva palabra. Ya formaste una palabra y doctor se puede definir. Ahora, ¿quieres cambiar el término? Di doctores. Dale una definición diferente, porque doctor y doctores no son lo mismo. Dile doctores. Mira, doctores ahora estás en plural. Y estás generalizando. Puede ser género masculino o puede ser masculino y femenino a la vez. Entonces el flexivo simple me expresa mi género y me expresa número. ¿Sí? Mira, doctor, doctores. Igual para gatos. Tienes gato. Dile gato, masculino, singular. O dile gata, femenino, singular. Ya está bien, dile gatos o dile gatas. Le das la pluralidad. Entonces, eso es lo que hace el flexivo simple. El flexivo simple te dice que te va a dar a conocer tanto el género como el número. ¿Sí? Él es el expresa género y le expresa número. Por ejemplo, si yo te doy la palabra profe, eh, profe, sí, profes. Bueno, en el caso de profesor, por ejemplo, profes, ¿sí? Hasta allí. Profes, que viene a ser mi raíz. Profes. ¿Cómo lo formas o cómo lo conviertes en una palabra? Profes, que es su raíz. Conviértelo en palabra. Profesores, profesoras, hasta profesionales, claro, porque de profes, hasta ahí llega tu raíz y le añades el ionales. Muy bien, Martín, excelente. Claro, muy bien, Silvia. Entonces, ¿te das cuenta que puedes ir formando, puedes seguir creando nuevas palabras? Y esto lo hace ¿quién? El flexivo simple. El flexivo simple te dice, no te preocupes, vamos a formar una nueva palabra. ¿Tu raíz no tiene sentido? No te preocupes, yo te ayudo. Sí, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Le añadimos género, le añadimos número. Sí, le añado género, le añado número. Sí, profesión también está relacionado a un profesional. Y un profesor hace referencia a un profesional.
Entonces, el género, en este caso, y el número añadidos por el flexivo simple me permiten formar una nueva palabra, como logras ver. De doc tengo doctor, tengo doctores. De profes tengo profesor, tengo profesora o tengo profesores. Entonces, eso es lo que es el flexivo simple. ¿Sí? Ahora, recuerda, básicamente lo utilizamos nosotros con sustantivos. ¿Sí? Lo vamos a emplear con sustantivos. ¿Por qué? Porque el morfema gramatical te dice, mira, no tienes un sustantivo. ¿Qué tienes? Un verbo. No te preocupes. ¿Tienes un verbo? No te preocupes, amigo. Yo te ayudo a convertir a tu verbo en una palabra que tenga sentido, que tenga definición. Te voy a presentar ahora el flexivo compuesto, conocido para los amigos como el flexivo amalgama. El amalgama se relaciona netamente con los verbos. Él solamente se utiliza para los verbos, para nadie más. Solamente con el verbo. ¿Por qué? Porque ese flexivo amalgama me dice que me expresa dentro de este verbo lo que es el modo, el tiempo, el aspecto, el número y la persona. Eso es lo que me va a dar a conocer. Por ejemplo, te dice, ¿no? Te doy el verbo corría. Tú sabes que el modo hay tres tipos de modos. El modo indicativo, que es el modo de la realidad, donde se expresa una acción real. El modo subjuntivo es el modo de la irrealidad, porque se va a dar a conocer pues un deseo, una posibilidad. Y el modo imperativo, donde se expresa una orden. Si yo te digo corría, te estoy dando una referencia real. Ah, es un modo indicativo. Ya tengo uno, ya tengo el modo indicativo. El tiempo, sabes que hay tres tipos de tiempos, pasado, presente y futuro. Corría hace referencia al pasado, tiempo pasado. El aspecto, hay dos tipos de aspecto. El aspecto perfecto, una acción que se ha iniciado en el pasado y que en el pasado ha terminado, o una acción que inicia en el pasado, pero que en el presente, donde estamos ahora, todavía no termina. Por ejemplo, corría. Corría inicia en el pasado y termina en el pasado. Es un aspecto perfecto. ¿Cómo sería un aspecto imperfecto? Corre, porque todavía no termina de correr. Él corre, todavía lo sigue haciendo. ¿Sí? Entonces ya tengo los tres. Modo, tiempo, aspecto. Número. Bueno, ya sabes que el número hay singular y plural. Corría. Singular. Es una sola persona. Y persona, hay tres tipos de personas. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. ¿No? En singular y en plural, pues ya sabes que es nosotros, vosotros, ustedes o ellos. Entonces, ahí tenemos esos. ¿Sí? Ahí tenemos esos. En este caso, persona puede ser primera persona, yo corría o él corría. Entonces, el amalgama me permite justamente eso, me permite dar modo, tiempo, aspecto, número y persona. Recuerda que el verbo no tiene género, ¿sí? El verbo no tiene género. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿ya? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Por ejemplo, a ver, si yo te doy la palabra, si yo te doy el verbo compré, ¿ya? Si yo te doy el verbo compré, compré, ¿ah? ¿Qué modo, qué tiempo, qué aspecto, qué número y qué persona es? El verbo compré. A ver, compré. ¿Ah? Compré. Me dice que está singular, primera persona, ya. Pasado, correcto. Indicativo porque es algo real, bien, correcto, bien, bien, bien. Es indicativo porque es real, compré. Está en pasado, está en singular, está en primera persona y te falta el aspecto. ¿Qué tipo de aspecto es? ¿Aspecto perfecto o aspecto imperfecto?
Claro, aspecto perfecto, correcto. Entonces, te das cuenta que la amalgama sirve justamente para eso, ¿sí? El amalgama sirve para el verbo, ¿ya? Va a servir para el verbo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué me dice el morfema gramatical? Me dice, bueno, esto lo puedes utilizar para aquellas raíces que no tengan sentido. En el caso del flexivo simple, lo puedes utilizar para esas raíces que no tengan sentido. ¿Sí? Que le falte, pues, ¿no? Completar la idea. En el compuesto ya sabes que se utiliza para el verbo. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tienes una raíz que tiene sentido, que puede definirse? Ahí te voy a presentar a lo que es el derivativo. El derivativo te dice que a través de esa raíz que tú estás presentando, que tiene sentido, podemos formar una nueva palabra. Y esa nueva palabra que vamos a formar nosotros va a tener una nueva definición. Por ejemplo, pan. Pan es un alimento. Pero si yo te digo panadero, dejó de ser un objeto para convertirse en una persona que prepara pan. Te das cuenta que siguen relacionados. ¿Por qué? Porque la palabra que tú vas a formar a través de la derivación tiene que estar relacionada con la raíz. Yo no te voy a dar la raíz pan para que tú me digas pantalón. ¿Qué relación hay entre pan y pantalón? Ninguna, ¿verdad? Tenemos que buscar que la palabra que se forme a través de la raíz tenga que tener sentido con ella misma. ¿Sí? Tienen que estar relacionado con ella, con pan. A ver, yo te pregunto, ¿qué otras palabras derivadas de pan podemos formar nosotros? ¿Qué palabras puedes formar? Panetón, ya, panetón, pancito, ya, pancito. Eh, Está relacionado con pan. Mira, les digo que pantalón no y me dicen pantalón. Panteón también. Está relacionado con pan, con el alimento, con pan. Ya, panadería, bien, correcto. Profe, panqueque, está relacionado a pan. Panzotes, ya, panzotes también, bien. Panecillos, bien, ya ves, te das cuenta que si hay palabras, ¿sí? ¿Te das cuenta? Panera, pancito, panadero, panetón, panqueques, claro, correcto, ¿sí? Sí hay, bien. Entonces, nosotros podemos ir formando palabras, podemos ir formando términos a través de esta derivación. ¿Sí? Entonces, aquí tienes lo que es el morfema gramatical y el morfema lexical. Con estos dos, ¿has tenido alguna duda, algún inconveniente? Con ellos dos, dudas, inconvenientes, hasta aquí. ¿Alguna? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte, Carol? Para repetirte. El lexical, el gramatical, la parte B. Ah, el flexivo amalgama. Ah, el aspecto. El aspecto es aquel elemento que te dice si una acción si has realizado, si una acción que tú has realizado ya terminó o todavía no termina. ¿Sí? Eso es lo que me dice. El aspecto me dice cuando una acción ha terminado y cuando una acción todavía no termina. Cuando la acción termina en el pasado ya, porque es una acción que ya acabó, que ya terminó, se llama aspecto perfecto. Por ejemplo, si tú dices yo comí, por ejemplo, tú me dices yo comí.
Ah, lo hiciste en el pasado y ya terminó esta acción, porque ya comiste. Eso es un aspecto perfecto. En cambio, el aspecto imperfecto es cuando todavía no terminas. Por ejemplo, tú dices, yo como. Lo estás haciendo todavía, porque todavía estás comiendo. Yo como, me dices. Ah, todavía estás haciendo la acción. Eso es un aspecto imperfecto. La acción todavía no ha terminado. La acción todavía no ha acabado. ¿Sí? Esa es la característica del aspecto. ¿Cuál es la diferencia más resaltante entre flexivo y derivativo? Que el flexivo se utiliza para sustantivos y en el caso se utiliza para sustantivos o raíces, básicamente, que, que no tengan un sentido completo. ¿Sí? Que no tengan un sentido completo. Por ejemplo, cama, profes. Si tú me dices profes, no tiene un sentido completo porque puede ser profesional, puede ser profesor, ¿no? Puedo formar. Entonces, esa es la diferencia, que el derivativo se utiliza para aquellas raíces que ya tienen sentido, para aquellas raíces que ya tienen una definición, como pan, como flor, como mar, como sal. Pero el flexivo simple se utiliza más que todo para aquellas que no tienen un sentido completo todavía. Y que justamente el flexivo simple, al añadirle tanto género como número, completa la idea. Al completar la idea, ya se le puede dar una definición. Eso es lo que hace el flexivo simple. Esa es la función del flexivo simple. El exema en la palabra azuquitar, azú, porque viene, lo normal es que se derive, siempre cuando busques la raíz, por ejemplo, cuando busques la raíz y es, por ejemplo, azúcar, ¿ya? O azucarado, como te das cuenta, todas llegan hasta la C. En el caso de azuquita o azuquitar, esa C se ha convertido en Q, pero sigue siendo lo mismo, el sonido no está cambiando, el sonido sigue siendo el mismo. Tu raíz es hasta la C, azúcar, hasta ahí es tu raíz, porque de ahí se crea azucarado, azucarada. El modo es aquel elemento que me expresa cómo se está presentando la acción. El modo me expresa cómo se realiza la acción, ¿sí? Cómo se realiza la acción. Por ejemplo, hay tres tipos de modo, te decía. Hay el modo indicativo, que es el modo real, donde tú expresas que una acción es real. La acción que tú estás haciendo es una acción real, como correr, saltar, comprar. Pero hay un modo subjuntivo. El modo subjuntivo es un modo irreal, que es una posibilidad. Hay una duda. Por ejemplo, tú me dices, ¿no? Ojalá salga. No estás seguro si vas a salir o no. Espero que me llame. No estás seguro. Por eso es subjuntivo, porque no estás seguro de que una acción se vaya a hacer. Y el otro es un modo imperativo donde te dan una orden. Por ejemplo, siéntate, come, ¿no? Te estoy dando una orden. Ese es el modo imperativo. Son tres tipos de modos. ¿El morfema lexical abarca también al derivativo y al flexivo? No. Recuerda, el morfema lexical solamente es la raíz. Por eso está dividido en dos, morfema lexical y morfema gramatical. El lexical solo es tu raíz, solo es tu raíz. Y el gramatical utiliza a la raíz y le añade el flexivo simple o en este caso le puede añadir el derivativo. Si es que es un sustantivo. Si no, se relaciona con el amalgama que es para el verbo. Pero son dos diferentes. El que sí toma en cuenta a la raíz es el gramatical, porque es hacia quien se va a apoyar, hacia quién o con quién funciona, básicamente. Pero son dos diferentes, son dos morfemas diferentes. El lexical y el gramatical son dos morfemas diferentes. ¿Sí? Ok, ¿y los demás? ¿Hasta aquí todo bien? Recuerda, si tienes dudas, pregunta porque esto ha venido en examen de admisión, ¿ah? No te quedes con la, con el bichito de qué es esto y por qué es esto otro. Pregunta, si tienes más preguntas, si tienes más dudas, hazlas. ¿Sí? Hazlas. En el flexivo compuesto, ¿puedes repetir cuál es perfecta y cuál es imperfecta? Ah, ok. El aspecto. Eso tiene que ver con el aspecto. El aspecto perfecto es aquella acción que la has hecho en el pasado y en el mismo pasado ha terminado esta acción. Por ejemplo, si tú has desayunado,
Tú ya desayunaste, por ejemplo. Esa acción ya la hiciste en el pasado. Así lo hayas hecho hoy, ya lo hiciste en el pasado. Y ya acabó, porque ya terminaste de desayunar. Eso es un aspecto perfecto. Pero tú todavía no almuerzas. Es una acción que todavía no se realiza. En cambio, eso es lo que, o por ejemplo, estás almorzando ahora. Imagínate que ahorita estás almorzando, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, puede que estés almorzando ahorita. Entonces, como todavía no terminas de almorzar, porque lo estás haciendo en este momento, eso es un aspecto imperfecto, porque todavía no terminas de almorzar, todavía lo sigues haciendo. Los morfemas ligados son aquellos morfemas que están relacionados básicamente con otros términos para poder completar la idea. Es un morfema ligado, no es un morfema libre, es un morfema ligado. Ahora los vamos a ver también. Te voy a presentar un poquito de ellos. ¿Qué es un sufijo? Un sufijo es aquel elemento que siempre se expresa o siempre se utiliza después de la raíz. Por ejemplo, si yo te digo amor, ¿sí? Si yo te digo amor, am es tu raíz y or, ese or es tu sufijo, porque le estás añadiendo. ¿Sí? Todo lo que vaya después de la raíz se denomina sufijo. En el infijo es aquel elemento que va en medio de la palabra. Por ejemplo, yo te daba como ejemplo la palabra lavable. Lavable es un término aceptado. ¿Qué es lavable? ¿De dónde deriva? De lab, L-A-V, que viene de lavar, eso es tu raíz. El A es el elemento que se utiliza como nexo. ¿Con qué? Para poder unir la raíz con el sufijo. Porque tú no puedes decir lable, pero si dices lavable. Esa A, que es el infijo, te sirve para unir a la raíz y al sufijo y formar la palabra lavable. Esa es la característica del infijo. Se utiliza en medio de la raíz para poder unir al sufijo con la raíz. ¿Sí? Ahora sí, ¿todo bien? ¿Por ahí algún otro inconveniente? En la palabra cafecito es el it. Recuerda, tu raíz es café, ¿sí? Sit, sit y el o te está presentando el género masculino. Cafecit, ¿sí? Café, sit, o. El o te está diciendo que es el género masculino, cafecito. Disculpen, estaba en sección de tos. Entonces, de esa forma se van formando estas palabras, ¿sí? Ahora, mira algo que también es importante que tú sepas. Lo que se denominan como morfemas libres. ¿Qué es un morfema libre? Los morfemas libres son aquellos morfemas que tienen sentido por sí solos. Son aquellos morfemas que se toman como independientes. Ellos existen por sí solos. Como te decía, ¿no? Ellos tienen una definición ya. Ya son raíces y ya tienen una definición como palabra. Por ejemplo, mar, tú puedes definir mar. Sol, tú lo puedes definir. Lápiz, pared, son morfemas libres. Ahora, el otro nombre que también se les denomina a esos morfemas libres son monomorfemáticos. Mono significa uno y morfema, pues ya sabes, ¿no? Un solo morfema, una sola palabra, un solo elemento. Monomorfemáticos. Y obviamente solo van a tener un único significado. ¿Sí? Solo van a tener un único significado. Y luego están los morfemas ligados o trabados. Estos morfemas ligados o trabados son los que necesitan, son los que dependen de otros elementos para poder existir. Por ejemplo, te doy la palabra caseritos. Mira, en la palabra caseritos te vas a dar cuenta cómo se está formando. Cas viene de casa, ¿no? De caserito, de caserita.
Hace referencia a una persona que compra para su casa. Cas, er, it, o y s. Caseritos, ¿sí? Caseritos. Ahí el it es tu infijo. Mira, caserito, porque tú puedes decir caseros, caseras. Ese it es el infijo, allí. O para alumnas, mira, puedes decir alumnas, puedes decir alumnos, alumnitos, alumnitas, pero tu raíz sigue siendo alum. Entonces, cuando tu raíz necesite de un elemento, cuando tu raíz necesite de estos flexivos, básicamente, de estos sufijos, de estos infijos, se le denomina como morfema ligado. El morfema ligado o trabado es aquel que necesita de otro elemento para poder existir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te doy la palabra luz, ¿qué sería? ¿Libre o ligado? Claro, amiguitas, también sería, en este caso, ligado. Luz, ¿qué sería? ¿Libre o ligado? Correcto, libre. Ajá, libre, bien. Pero si te doy el término compañerito, compañerito, él es mi compañerito, dice. A ver, compañerito, ¿qué sería compañerito? Claro, ligado. Polimorfemáticas, claro, polimorfemáticas se dice porque tienen varios morfemas, es decir, están utilizando varios elementos para poder completar su idea, para poder completar el significado. Por eso es poli, varios. ¿Varios qué? Varios significados, varios elementos para formar el significado que a esta le corresponde. Son los polimorfemáticos. Claro, sería ligado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, vamos a lo siguiente que también es importante que sepas, y esto ha venido en el examen de admisión, casi siempre viene, ¿ya? Casi siempre viene. Los famosos alomorfos. ¿Qué es un alomorfo? ¿Qué voy a entender yo por alomorfo? Hay 4 tipos de alomorfos que te voy a presentar. 4, ¿ya? 4. Hay 4 tipos de alomorfos. Dice, polimorfemática no era un término desfasado por... Sí, en realidad es que San Marcos solamente toma el término monomorfemático. Si le quieres decir polimorfemático, hace referencia a que tiene varios morfemas. Pero San Marcos solamente toma como referencia monomorfemáticos, el término monomorfemáticos. Ahora, yo le mencionaba a ella porque lo decía, me imagino que lo puede haber leído en algún texto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, hace referencia a varios, ¿no? Poli son varios, en cambio mono es uno. Y sí, San Marcos solo toma el término monomorfemáticos. Los demás los toma como elementos que se van subyugando, que se van relacionando nada más. Ahora, te decía con los alomorfos. Los alomorfos te dice que viene a ser la variación, ¿sí? Viene a ser la variación del morfema. Por ejemplo, el primer morfema. Tenemos los primeros alomorfos que son los alomorfos de pluralidad. ¿Cuáles son los alomorfos de pluralidad? La terminación ES, ¿sí? La terminación es y la terminación S nada más, ¿sí? La terminación S. Por ejemplo, si yo te digo la palabra eh, pared, ¿sí? La palabra pared y la palabra paredes, ¿son lo mismo? ¿Lo puedes definir como lo mismo tú? ¿Lo vas a definir como lo mismo pared y paredes? ¿Viene a ser lo mismo pared y paredes? ¿Qué crees? Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vamos, sin miedo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo decir pared y paredes? Yo te estoy preguntando si es lo mismo o no.
¿Sería lo mismo? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo definir la definición de pared y paredes? Profe, sí, profe, no. Mira, cada vez que tú utilices el plural, por ejemplo, en el caso de pared y paredes, cada vez que tú emplees el plural, automáticamente el significado ya cambió. Profe, pero pueden ser dos paredes, está bien, así sean solamente dos. Ya hay un cambio. Ya no estoy hablando de un solo elemento, yo estoy hablando de varios. Entonces, al yo hablar de varios elementos, su significado automáticamente va a cambiar. ¿Sí? Su significado cambia. Porque yo te puedo decir, construí una pared. Sí, una pared puedes proteger un lado, pero puedo decir construir paredes. Ya no protejo un solo lado, protejo varios lados. Entonces, su significado cambia. El significado va a cambiar. Recuerda, cada vez que tú emplees el plural, su significado va a cambiar. Por eso lo utilizamos dentro de los holomorfos, porque ya está variando el significado, ya está variando el morfema. ¿Sí? Por eso los plurales se utilizan dentro de los holomorfos. Por eso hay holomorfos de pluralidad, porque el significado ya cambió. No es lo mismo que tú me digas que tienes un enamorado a que tienes enamorados. ¿Sí? O es lo mismo para ti decir que tienes enamorado a decir que tienes enamorados. O enamorada a enamoradas. ¿Es lo mismo? ¿Mm? ¿Lo vas a tomar como lo mismo? No, ¿verdad? Imagina que tú tienes tu pareja, ¿no? Y ella te dice, tú eres mi enamorado. Pero luego te dice, tú eres parte de mis enamorados. Ya cambió, ¿no? Claro, ya cambió. Ya no es uno, son varios. Ujú. Claro, su significado cambia, pues. ¿Sí? Su significado cambia. Mueres. Claro, su significado va a cambiar. ¿Sí? Entonces, cada vez que a ti te pidan los plurales, recuerda, tienes que emplear tanto la S como la ES. ¿Sí? La S como el es. Luego tenemos los alomorfos de negación, que son los que más se utilizan, son los que más se preguntan en examen de admisión. Los alomorfos de negación, el que más se utiliza, el que más viene es el IN, el IN. ¿Sí? Este IN, que es de negación justamente, se puede utilizar como tal, como IN, o se puede utilizar como I nada más. ¿Sí? Está ahí ante L o ante R, porque siempre me va a hacer referencia a una negación. Ahora, no es el único alomorfo de negación. ¿Cuáles son los otros? El des, el a, el in o el ante. ¿Sí? Que se emplean como prefijos. Ya sabes, un prefijo es el elemento que se antepone a la raíz. Por ejemplo, mira, aquí te voy a presentar a los dos primeros. Te presento a los dos primeros. En ilegales. Mira, ilegales. Yo te pregunto, ¿qué es la palabra legal? ¿Qué es el término legal? ¿Qué entiendes tú por legal? Que está permitido, correcto, que está permitido por la ley. Y si te digo legales, tu significado va a cambiar, ¿eh? Si te digo ahora legales, que pueden ser varios elementos, ¿no? ¿Verdad? Varias instancias, varios documentos que van a estar normados, que van a estar aceptados. Claro. Ahora, si yo te digo que es ilegal o ilegales, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas ahora el ilegales? Claro, que no está permitido, que no está normado, que no está normalizado, que no es aceptado. ¿Te das cuenta que el término ya cambió? Exacto, que va contra las reglas, contra las leyes. Bien. Entonces, en esa palabra ilegales tengo tanto alomorfo de plural como alomorfo de negación.
¿sí? Tengo los dos allí. Ahí tengo los dos alomorfos. Luego tienes el alomorfo de gentilicio. Recuerda que el gentilicio es el lugar de procedencia de una persona o de un objeto. Por ejemplo, si tú eres de Tumbes, te dicen tumbesino. Si tú eres de Jerusalén, te dicen jerosolimitano. Si tú eres de Tingomaría, te dicen tingalés. Si tú eres de Lima, te dicen limeño. Si eres de Perú, te dicen peruano o peruviano. Ya, eso es un gentilicio. ¿Sí? Eso es un gentilicio. Estos gentilicios también son alomorfos. ¿Cuáles son? El an, el in, el en, el es o en el caso del i. Por ejemplo, mira, mira. Peruano. Perú es tu raíz. Perú es la raíz. Pero ese an, Perú. Ah, no. Ese an que ves allí es el alomorfo de gentilicio. Y la O, pues es el género masculino, porque hay peruano y hay peruana. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi alomorfo de gentilicio. Ahí tengo mi alomorfo de gentilicio. ¿Te das cuenta? Y luego tengo el alomorfo del diminutivo. El alomorfo del diminutivo es cuando utilizas el it, el ic o el il. Por ejemplo, te doy el término pelotita. Mira, pelotita. En pelotita, pelot es tu raíz. El it es el término que se utiliza en medio. Esto, el alomorfo de diminutivo, pelotita. ¿Sí? Pelotita. Esto, el alomorfo de diminutivo. Y la A, pues, que es el género, en este caso femenino. Chalaco es por la región Chala o por el Callao. Tú dices chalaco o porteño, cualquiera de los dos. Hace referencia a ello. Chalaco se relaciona al Callao, directamente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese alomorfo de diminutivo. Ahí tiene los 4 tipos de alomorfos. ¿Sí? Ahí tiene los 4 tipos de alomorfos. ¿Hasta ahí claro con el alomorfo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vas bien? Vamos, responde que el tiempo se pasa y luego nos quedamos más tiempo, ¿ah? ¿Hasta aquí vas bien? ¿Sí? ¿Crees que sí? Pero dime, pues, ¿qué parte no entiendes para poderte repetir? Porque si me dices creo, es porque no estás 100% seguro. Entonces, la raíz lo voy a encontrar cuando lo separo con los alomorfos. Claro, la raíz lo vas a encontrar, siempre la raíz es el elemento más importante, siempre es lo primero que tú tienes que buscar. Cada vez que tú hagas, por ejemplo, una segmentación morfológica, lo primero que tienes que hacer es buscar la raíz. ¿Por qué? Porque esta raíz te va a permitir saber si hay un prefijo o hay sufijos. Dentro de estos elementos podemos encontrar prefijos que pueden ser alomorfos de negación o sufijos que se pueden utilizar en este caso para presentarme la pluralidad o para presentarme el género masculino o femenino o el diminutivo o el gentilicio. ¿Sí? En esos sufijos yo puedo encontrar ello. ¿Sí? Ok. Ahora, ya te mencionaba que el morfema es la definición de la palabra, ¿cierto? Pero esa definición tú lo estás creando en tu mente. Recuerda, el morfema está en tu mente, ¿eh? El morfema lo estás creando en tu mente. El morfema se relaciona con la lengua. Está creado en tu mente. ¿Sí? Está creado en tu mente. Ahora, cuando tú expresas esta idea, porque el morfema está en tu mente, ¿sí? El morfema está en tu mente. Cuando tú expresas esta idea, cuando tú ya la das a conocer y cuando ya la utilizas en un determinado en una determinada oración, perdón, sin la necesidad de darle la definición porque las otras personas también lo van a entender, a esto se denomina morfo. El morfo ya es la expresión con el significado comprendido, con el significado ya realizado.
¿Qué te dice el morfo? El morfo es la materialización del morfema, es decir, es lo que cualquier hablante pronuncia o escribe para significar algo concreto. Entonces, el morfo tiene que ver con ya la palabra expresada. El morfema es lo que tú creas en tu mente, el morfo es lo que tú expresas. ¿Te acuerdas la clase anterior? El fonema es lo que está en tu mente y el morfo es lo que, el fondo es lo que tú expresas, ¿sí? El fonema en tu mente, el fondo expresas, aquí es lo mismo. El morfema está en tu mente, el morfema se relaciona con la lengua, está en tu mente, y el fondo es lo que tú expresas. Este morfo es lo que tú expresas, es lo que tú puedes decir o puedes escribir, porque recuerda que aquí ya haces uso de los dos, no solamente del sonido, sino también de la escritura. En la clase anterior solamente era sonido, aquí puedes hacer uso de los dos. Lo puedes pronunciar o lo puedes escribir, pero ya es físico. Y esta palabra que tú estás pronunciando o estás escribiendo ya tiene un significado. Y ese significado no solamente es comprendido por ti, sino que también va a ser comprendido por otras personas. Por ejemplo, si yo te digo, voy a comprar un kilo de manzana. Si yo te digo, voy a comprar un kilo de manzana, yo te pregunto, ¿tú sabes a qué me refiero con manzana? ¿Tú sabes a lo que yo me refiero con manzana? ¿Entiendes el significado de manzana? ¿Comprendes qué es una manzana? Tengo manzana en mi mente, por eso está entre barras, ese es el morfema. Y el otro, lo que tú ves, es lo que yo estoy diciendo, lo que podemos agarrar. Claro, es una fruta. Eso es el morfo. Mira, manzana, que está escrita allí, ahí que ves manzanita escrita, ese es el morfema. Y la imagen es el morfo, porque ya lo puedes observar, ya lo puedes visualizar. ¿Te das cuenta? Y ya sabes que es una manzana, tú sabes que es una manzana. Excelente, significado significante, bien. Por eso está entre paréntesis significante. Claro. Recuerda que el significante es esta imagen que tenemos nosotros en la cabeza y que luego, pues, gracias a esta imagen podemos definirla, podemos dar, ¿no? La definición de ellas de acuerdo a todo lo que hemos observado. Ahí está la referencia. Ahí está la relación entre ellas. Significado, significante. Ahora, hay algo que quiero que también tomes en cuenta y lo siguiente, y no lo vayas a confundir, por favor. Nunca confundas la sílaba con la segmentación morfológica. Por ejemplo, mira el primer ejemplo. Inhumano. Inhumano lo vas a silabiar de esa manera. Silabiar, de acuerdo a la sílaba. I-nu-ma-no. Así lo silabeas. ¿Sí? Así lo vas a silabiar. Pero ahora, si te piden la segmentación morfológica, ya no lo vas a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque tú sabes que en inhumano tienes que buscar primero la raíz. ¿Cuál es la raíz? Humán. Entonces te das cuenta que antes de humán hay un in. Ese in es un prefijo. Y luego el lo, que es el género masculino, porque hay inhumano o hay inhumana. ¿Ya te diste cuenta que lo has separado de manera diferente? Es totalmente diferente la segmentación por sílabas que la segmentación morfológica. No los vayas a confundir nunca, por favor. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Y ya sabes, el in hace referencia a la negación, humán es la raíz y el lo que es el género. Ahora, mira, observa lo que dice ahí. ¿Qué ves que dice negación, lexema y género? A eso es el morfema. ¿Por qué? Porque está en tu mente, pues. En tu mente tú estás creando esto, estás diciendo inhumano, in es negación, human hace referencia al cuerpo, o masculino. Todo es en tu mente. Todo lo que tú estás formando, la formación de esta palabra es en tu mente. Todos los elementos que estás tomando, el in, la raíz y la o, todo ello se está formando en tu mente, es abstracto, nadie lo ve. Ahí está el morfema. En cambio, cuando tú ya lo pronuncias, cuando dices, ah, eso es inhumano, lo que estás haciendo es inhumano. Cuando tú ya me pronuncias el término inhumano, ya no, yo ya sé que al utilizar el término inhumano, le estoy asignando qué cosa, la definición que le corresponde. Entonces, hago uso del morfo. El morfo es la materialización de aquello que he estado pensando. Ya te lo pronuncio y al pronunciarlo, esta palabra ya sale con un significado que todos vamos a conocer. Entonces, ¿hago uso de qué? Del habla. Hago uso de lo concreto. ¿Sí? Voy a hacer uso de lo concreto.
Entonces, esa es la característica principal. No confundas la segmentación silábica de la segmentación morfológica. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, porque lo que viene vamos a hacer un poquito más rápido, si no el tiempo nos va a ganar. Pero esto sí quería que sí lo entiendas por completo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Porque esto es lo que más viene. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Los demás? Chicos, chicas, ¿los demás? ¿Entendiste? ¿No entendiste? Dame una señal de vida. A ver, vamos, si entendiste o no entendiste. Por ahí vi un pulgar, ya. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Quedó claro? Corazones. Uy, pulgarcitos, ya está, genial. Bueno, bueno, del 100%, pues me imagino que, bueno, los que han respondido son como un 20, 30%, ¿no? Los demás, voy a suponer que has entendido. Voy a suponer que has entendido. O voy a suponer que te da roche preguntar, ¿ya? Si luego quieres hacer la pregunta, ya sabes, puedes hacer la pregunta internamente también, no te preocupes, ¿ya? También puedes hacer tu pregunta interna si es que algo no has entendido. ¿Ya, chicos? Vamos a la última parte de esta teoría. Vamos a los procesos formativos de las palabras. Por ejemplo, ya hemos trabajado palabras por derivación. Ya sabes que las palabras por derivación te permiten formar a través de la raíz una nueva palabra, un nuevo término. ¿Sí? Por ejemplo, de flor, florista o de aéreo, antiaéreo. Puedes añadirle prefijos o sufijos. Son palabras por derivación. Por ejemplo, pero recuerda, cada palabra que tú vas a formar tiene que tener un significado. Por ejemplo, de flor tengo florecer. Florecer es echar flor. Luego tengo aflorar. Aflorar es dicho de algo oculto, olvidado o en gestión. Surgir, aparecer como la acción de una flor. Luego tengo florear, adornar con flores. Florero, vaso para poner flores. Floristería, tienda de flores. Florista, persona que vende flores o prepara adornos florales. Y luego flora, relacionado a ello, conjunto de plantas de un país o de una región. Entonces, como te das cuenta, las palabras que yo voy a formar a través de la derivación tienen que estar relacionadas a la raíz, tienen que estar relacionadas netamente a esto. Y ya la derivación la hemos ido trabajando. ¿Sí? Ahora, hay algo que también tienes que tomar en cuenta. Muchos de los elementos o de los prefijos que empleamos nosotros tienen terminaciones. Por ejemplo, hay prefijos que se llaman prefijos cultos. ¿Por qué se le denomina como prefijo culto? Porque este prefijo no tiene una definición como tal. Es decir, solamente se utiliza como un término anterior para expresarme en algunos casos, pues un término derivado. ¿Sí? Se utiliza básicamente para un término derivado. Por ejemplo, director, exdirector, ya sabes que está, hace referencia afuera. Unión, desunión, ya sabes que es una separación. Pero esa es la característica, solamente. En cambio, hay prefijos vulgares. ¿Qué es un prefijo vulgar? Se denomina prefijo vulgar a aquel prefijo que tiene significado como palabra. Es decir, existe como palabra. Por ejemplo, el a. A hace referencia a sin, a carente, a que es carencia de algo. Por eso el amorfo es sin forma, carente de forma. ¿Te das cuenta cómo el A tiene una definición mucho más extensa que ex, que es y que co? Entonces, al A se le denomina como un prefijo vulgar, porque existe como palabra, ¿sí? En cambio, el ex no existe como palabra, existe solamente como prefijo, igual el des y el col. Ellos solamente existen como prefijos. En cambio, el A sí se puede emplear como una palabra, ¿sí? Como una palabra. Son dos tipos entonces de prefijos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la composición. La composición viene a ser la unión de dos o más morfemas.
para formar un tercer término con con una nueva definición. Por ejemplo, aquí tenemos la composición por yuxtaposición. ¿Qué me dice la yuxtaposición? Son dos palabras que se van a unir, pero que al unirse ellas no van a cambiar, ¿sí? Ellas no van a variar. Por ejemplo, pisa papeles, no hay variación. Cubre boca, tampoco hay variación. Agua más ardiente, aguardiente, tampoco hay variación. Abre botellas, igual, no hay variación. Eso es por yuxtaposición, ¿ya? Eso es por yuxtaposición. Eso es por yuxtaposición, ¿sí? Luego tenemos los que son por propiamente dicha. En el caso del propiamente dicha ya hay una pequeña variación. Estas palabras al juntarse van a variar, ¿sí? Por ejemplo, blanco más roja, blanquirroja, ya varió. O pata más larga, patilargo, ya varió. Basta que varíe una sola letra para considerarse como propiamente dicha. Blanco más rojo, blanquirrojo. O alto más bajo, altibajo, ¿sí? Ya varía. Al haber esta variación, ya está el propiamente dicho. Agridulce, por ejemplo, ¿no? Albiceleste. Ahí los tenemos como propiamente dichas. Luego está el que es por prefijación. Obviamente, si su nombre se denomina por prefijación, se le añaden prefijos. Recuerda que los prefijos son aquellos elementos que siempre van a ir antes de la raíz. Tengo agrada, le añado el prefijo des, ahora la palabra que tengo es desagrada. Útil, le añado el inútil. Poner, le añado el ante, tengo anteponer. Tengo obedecer, le añado el desobedecer. ¿Sí? Por eso es por prefijación. Por eso se le llama por prefijación. Luego tendremos nosotros el por disyunción. En el caso de disyunción te dice que son dos términos que se mantienen separados, pero que van a formar una palabra. Por ejemplo, pez, espada. Pino, silvestre. Marea, alta. Agua, salada. Grupo, 5. Camión, cisterna. Agua. Entonces, esos van a ser por disyunción. Sí, esos van a ser por disyunción. Ahora, luego tendremos lo que son por sinapsia. En el caso de sinapsia se dice que son dos términos que se van a unir a través de un nexo. Por ejemplo, olla a presión. SA es el nexo. Pan de azúcar. Juguete eh, a pilas. ¿Sí? 3 en raya. Entonces, eso es lo que me permite a mí hacer esta sinapsia. ¿Ya? Esa sinapsia. Todos ellos que hemos visto forman parte de la composición. Ya tenemos la derivación, ya tenemos la composición. Ahora vamos a hablar de la parasíntesis. En el caso de la parasíntesis viene a ser la unión tanto de una composición como de una derivación. Entonces hay varias formas de encontrar la parasíntesis. La primera y más común es prefijo, raíz, sufijo. ¿Sí? Esa es la más común. Prefijo, raíz, sufijo. Sin embargo, hay también el que es raíz, raíz, prefijo, raíz, raíz, sufijo o prefijo, raíz, raíz. ¿Sí? Cualquiera de esas tres formas me permiten encontrar a mí a la parasíntesis. ¿Ya? Nos van a permitir encontrar a la parasíntesis. Por ejemplo, 15 año hiero, quinceañero. Tengo prefijo, perdón, raíz, 15 año, raíz y el ero que es el sufijo.
Siete mesino igual, siete mes e ino, ¿sí? Raíz, raíz, sufijo. En el caso de enviudar, en, prefijo, viud, raíz, ar, sufijo. Para síntesis. Alocado, a, prefijo, loc, raíz, ado, sufijo. ¿Sí? Entonces, son palabras por parasíntesis. Van a ser términos por parasíntesis. Bueno, la siglación la hemos visto nosotros en lo que es el uso de mayúsculas y minúsculas, así que esto es solamente es una retroalimentación de ello. La siglación ya sabes que es la abreviatura tanto de organizaciones como de entidades. Recuerda, siempre se van a deletrear, ¿sí? Todas ellas se deletrean y todas van en mayúsculas. Por ejemplo, UNMSM para San Marcos, OMS para la Organización Mundial de la Salud, IBM, BBC, CNN, HP, P&G, ¿sí? Son siglas, ¿sí? Van a ser siglas. En cambio, el acrónimo es la abreviatura, pero en este caso ellas se van a leer. Recuerda, si son cuatro, solo hasta cuatro se aceptan que vayan en mayúscula. Si sobrepasa ello, solo la primera en mayúscula. Por ejemplo, uni, las tres en mayúsculas, se leen. FIFA, las cuatro en mayúsculas, se leen las cuatro. Pero en el caso de Seapal, solo la primera con mayúscula y todas las demás con minúscula, ¿sí? Con minúscula. Y luego tenemos el acortamiento. El acortamiento es algo que tú utilizas muchísimo. El acortamiento es la reducción de una palabra, ¿sí? Es la reducción de la palabra. Por ejemplo, de profesor utilizan profe. Incluso hay otros que son más, eh, utilizando el acortamiento, utilizan el prof, solamente hasta la F. Hasta profe está bien, pues ya no reduzcas más la palabra. De refrigerador, refri. De bicicleta, bici o algunos dicen cleta. De autobús, auto o bus, cualquiera de las dos. De, eh, de película, peli. Oh, pero sorry. De, de televisión, tele. ¿Sí? Son acortamientos. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que son las onomatopeyas. Las onomatopeyas vienen a ser estos sonidos o ruidos que muchas veces se relacionan netamente con los animales. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Sí se relacionan con los animales, pero también se van a relacionar con los golpes que se expresan a través de las caídas. Por ejemplo, en las historietas, como Condorito, por ejemplo, cuando el Condorito se cae, dicen plop, dicen plan. Cuando golpeas y dices splash, por ejemplo, esos también son onomatopeyas. ¿Ya? Ahora, ¿qué onomatopeyas relacionamos a los animales? Por ejemplo, ya sabes que el perro aúlla, el conejo chilla, el lobo otila, el toro brama, la gallina cacarea, la golondrina gorgojea, la abeja susurra, el borrego baila, el burro rebuzna, el caballo relincha, el búho ulula, la vaca muge, el elefante barrita, el delfín chasquea, guacamaya clamorea, la ballena resopla, el mono chilla, el pato parva, el rinoceronte barrita y los reptiles cicé. ¿Sí? Entonces, estas son las onomatopeyas que nosotros tenemos que ir conociendo. Los préstamos lingüísticos, ¿qué se modifica? ¿Y los préstamos lingüísticos, qué se modifican? Los préstamos lingüísticos, ya hemos visto préstamos lingüísticos en teoría lingüística. En el caso de los préstamos lingüísticos no tiene nada que ver. Los préstamos lingüísticos tienen que ver mucho con cómo ahora nosotros pronunciamos una palabra. Los préstamos lingüísticos los vimos en teoría lingüística, recuerda, en la última parte, donde de dónde deriva esta palabra y cómo la expresamos ahora nosotros, otorgándole las reglas. Sándwich. Hasta donde yo he escuchado es sándwich. Puedes decir sándwich o puedes decir sándwich. El préstamo lingüístico te dice que tú puedes, en este caso, utilizarla en inglés, porque es un préstamo lingüístico, pero lo ideal sería que la utilices traducida, como sándwich. Ajá, es un anglicismo, correcto. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, chicos. Disculpe que haya ido un poco más rápido en la última parte, pero son términos que tú no puedes ir conociendo, que son más sencillos para ti.
A diferencia de los anteriores o los primeros que sí necesito, ¿no? Necesitaba toda tu concentración. En estos últimos son mucho más sencillos. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. Por ahí veo que van bien. Todos tienen lexemas. Todas las palabras derivan de una raíz. Todas las palabras se forman de una raíz. En el caso de los anglicismos, de los germanismos, de los arabismos, todas tienen raíz. Y justamente a través de esa raíz se forman las palabras. Por ejemplo, te daba como anglicismo, perdón, como americanismo chocolate y derivaba de chocolate, de choco. Choco era su raíz, de ahí la derivaba, ¿sí? Que hacía referencia a amargo. Y el at, que era agua, agua amarga, chocolate. Todas las palabras siempre presentan una raíz, todas, no importa de dónde derivan. Y luego nosotros ya las volvemos parte de nuestro vocabulario y les otorgamos pues acentuaciones, ¿no? O tildes, de acuerdo, o una pronunciación de acuerdo justamente a estos acentos, ¿no? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? Sí, genial. Va. A ver, entonces le voy a pedir a todos ustedes que pasen a dar su evaluación, por favor. Todos ustedes, por favor, pasen a dar la evaluación. Si alguno por allí puede compartir el enlace, se lo agradecería muchísimo. Sí, pero todos, por favor, pasen a dar su evaluación, todos. Y lean bien las preguntas. Mira, la primera te están pidiendo relación con respecto a la morfología, todo lo que hemos ido viendo en clase. En la segunda, tome en cuenta lo siguiente. Mira, el término derivativo, amalgama, simple o derivativo, solamente se utiliza para revender. Recuerda, revender. Vender no es un verbo, ¿ah? Es un verboide. Vende es un verbo. Vender es un verboide. Entonces, no lo tomes como verbo, ¿ah? Tómalo como verboide. ¿Sí? Revender. Y el de caminó, sí, él sí tómalo como verbo. ¿Sí? Caminó sí tómalo como verbo. Pero revender no. Y en la 3 te piden alomorfos de negación. Ya hemos ido viendo. Te piden alomorfos, ¿ah? Recuerda, pluralidad. Te están pidiendo alomorfos. Pluralidad. ¿Ya? De dos a más. A ver, chicos, gracias Almendra por compartir el enlace. Pasen por favor todos a dar su evaluación y lean bien. Sí, no se emocionen, lean bien.
Lean bien, chicos, lean bien, por favor. Terminen, chicos, terminen. Lean bien, por favor. Vayan terminando, por favor, vayan terminando. A ver, ¿cómo van? Ya, ya, más o menos. Recuerda, revender no lo tomes como verbo, ¿ah? Revender no lo tomes como verbo. No lo tomes como verbo revender porque no es un verbo, es un verboide. No, sería para síntesis. In, alcanzar, alcanzable. Para síntesis. Porque tiene un prefijo, tiene la raíz y tiene un sufijo. A ver, mientras van terminando de enviar sus claves,
¿Ya? Mientras todos envían sus claves. Mira, hasta ahora solamente han dado 17 la evaluación. ¿Cómo puede ser posible? Solo han dado 17 su evaluación. Los demás todavía no lo hacen o todavía no envían sus claves. Terminen, chicos, por favor. Ya, terminen, por favor. Mira, la primera me piden morfema gramatical derivativo. Ya sabes, derivativo que te permite formar un nuevo término. Aquí, florista. ¿Sí? Florista es el derivativo. En la 2 me dicen solo morfemas gramaticales flexivos. Género y número. ¿Sí? Género y número. Los rumores llegaron hasta allá. Ahí estoy presentando lo que es este morfema flexivo. Los. A través de el los me permite presentar el género y presentar el número. Los rumores, ¿no? Relacionado ahí. En la tercera tengo que hacer una expresión verdadero o falso con respecto a la palabra. Te dice, ¿están formadas por uno o más morfemas? Sí. Algunas presentan dos raíces, sí, en el caso de las compuestas. ¿Presentan necesariamente un lexema? Toda palabra tiene que presentar un lexema o raíz, toda. ¿Constituyen un signo lingüístico? Sí, correcto. ¿Y todas siempre presentan morfemas gramaticales? No, no todas presentan morfemas gramaticales. Por ejemplo, flor, pan, sol, son palabras, son raíces, pero no necesitan del morfema gramatical. ¿Sí? En el caso de la 4, alomorfos de negación. Intolerante, desatento. Tengo el in y tengo el des. ¿Sí? Ahí tengo los dos. Porque me están pidiendo en plural. ¿Ya? Al intolerante y desatento. En el caso de la 5 me dice, marque la alternativa en la que hay respectivamente morfema flexivo amalgama y flexivo simple. Regaló, amalgama, peces, simple. ¿Sí? Ahí está, regaló peces. En el caso de la 6 me dice el mayor número de prefijos, despuntó, el des, bicolor, el bi, y dígrafos, el di. ¿Ya? Y dígrafos, el di. En la 7 me dicen cuántos monomorfemáticos. Usted, 3, ¿sí? El para y el mi. ¿Sí? Son monomorfemáticos. En la 8 me dice la palabra pobreza, portamaletas y colaboración. ¿Qué son? Pobreza es derivativo porque deriva de pobre. Portamaletas es composición porque está compuesta por dos palabras, porta y maletas. Y colaboración es para síntesis. Col, prefijo, abora, co, prefijo, labora es raíz y pues lo demás sion es el sufijo. Dice, marque la alternativa donde hay palabra por acortamiento. Aquí es en cine. Cine es el que se está presentando por acortamiento. ¿Sí? Cine es por acortamiento. Y en el caso de la 10 me piden alomorfos de plural. Recuerda, cada vez que a ti te pidan alomorfos de plural, tienes que utilizar los dos. Tanto la terminación ES como la terminación S. Los dos. ¿Sí? Cada vez que te pidan alomorfos de plural, utiliza la terminación ES y la terminación S. Los dos. ¿Ya? Los dos. Por eso aquí la clave va a ser la C. Flor, flores, aromática, aromáticas. ¿Sí? Ahí están los dos. Y recuerda, son 10 para la clase y 10 que quedan para que tú practiques. Los que faltan enviar sus claves de la evaluación, por favor,